Saludos muy queridos hermanos en Cristo Jesús y amigos que me están viendo. Soy el pastor misionero José Maidana, predicando desde la República del Paraguay. Y hoy quisiera predicar sobre la parábola del fariseo y el publicano, basado en San Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Vayamos entonces a este pasaje. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Que el Señor bendiga esta su palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, te damos tantas gracias por esta tu misericordia de permitirnos en este día una vez más predicar tu preciosa palabra, ser enseñados por ella. Oh Padre, cuánto es nuestro deseo, pero mayor es el tuyo, por el cual tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para salvar a las almas. Y en este día haya un pecador que viene a ti, compungido, arrepentido de sus pecados y que cree en ti como su Salvador personal. Padre, te damos gracias por todas estas enseñanzas tan profundas que hemos de ver en tu palabra, para edificarnos, para ver esta gloriosa salvación que tú nos has dado y por esta seguridad que tenemos de tu amor a través de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Acompáñanos, en nombre de Jesús te pedimos. Amén. Entonces, el Señor nos quiere enseñar aquí una parábola. Y una parábola es poner una cosa al lado de la otra con el propósito de comparar. Una parábola es una historia terrenal usada del diario vivir de las personas, puesto al lado de una verdad espiritual o celestial, a fin de que nuestra familiaridad con lo terrenal nos ayude a entender lo espiritual o lo que ocurre en el cielo. Esta historia se compone de 2 personas que vienen al templo a orar y están en un estado de oración delante de Dios. Pero aquí el Señor en la parábola sorprende a aquellos que le están escuchando, porque coloca aquí al publicano, que era un judío, un recaudador de impuestos para el gobierno romano, una persona totalmente aborrecible y despreciada, porque estas personas extorsionaban y robaban a la gente. O sea, eran considerados los peores de la sociedad, junto a los pecadores, a las rameras y a los gentiles. Y el Señor coloca a este publicano en una posición espiritual mejor que la de un fariseo que pertenecía a un grupo de religiosos que trataban de cumplir al extremo allí la ley. Y aún crearon otras leyes para cumplirlas. La enseñanza espiritual que queremos sacar aquí son 3. La importancia de la oración y su condición de ser aceptada por Dios, con sinceridad y humildad. Segundo, el perdón de Dios a nuestros pecados. ¿A qué personas Dios perdona sus pecados? Y tercero, la justificación de nuestros pecados. Siendo que somos tan perdidos pecadores, la pregunta es: ¿cómo podemos nosotros
tener una justicia de Dios en nuestras vidas. Y también, ¿cómo podemos saber si estamos bien delante de un Dios tan santo? El bosquejo de nuestro sermón tiene 4 puntos. Primero, la soberbia del fariseo hizo alarde. Segundo, la sanción de Dios a la arrogancia. Tercero, la súplica de un corazón abatido. Cuarto, la solución de Dios a un arrepentido. Vayamos al primer punto entonces. La soberbia del fariseo hizo alarde. Esta gente confiaba en su propia justicia. Dice allí en Lucas 18:9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Nos preguntamos, ¿por qué el Señor dio esta parábola? La dio por la arraigada y peligrosa actitud del ser humano de justificarse ante Dios por medio de sus obras, de confiar en sí mismo que son justos. La oración del fariseo fue un intento de decirle a Dios lo justo que él era. Era una oración llena de vanidad y de egocentrismo. Y esto es, sin más ni menos, lo que la raza humana está empeñada en el día de hoy, en esa autosalvación, que tratan de establecer su propia justicia mediante sus obras y creen que de esta forma van a ir al cielo. La ley de Dios nos muestra en su palabra que no hay hombre que no peque. Todos somos pecadores, pero la obra de Dios a través de su Espíritu Santo, obrando allí en el corazón del hombre, convenciéndole de su pecado, es la única forma de que el hombre pueda admitir su pecado. Pues si no, él no lo reconoce, no lo admite. En Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Este fariseo, como mucha gente hoy, confían que su propia justicia les va a llevar al cielo. El fariseo tenía una vista exageradamente tan alta de sus virtudes, de sus bondades, como lo tiene hoy mucha gente. En Isaías capítulo 64, versículo 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia, y ponga aquí obras, como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. La función de la ley de Dios es para mostrarnos nuestra falta, nuestros pecados, nuestra falta de santidad, comparada con la de Dios. Allí somos todos pecadores. En Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nadie puede decir a Dios jamás, nunca he pecado. Nadie puede decirle a Dios, Dios, nunca he desobedecido tu ley. Nadie puede decir, he cumplido todos los mandamientos estrictamente. Nadie en este mundo puede decir eso. Así que Dios está diciendo, tápese la boca. Fue para tapar la boca, para que nadie pueda decir esto. En Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La ley es para mostrarnos que somos pecadores. Es como un maestro, dice la palabra de Dios, que nos corrige, que nos señala, que nos amonesta, que nos enseña. Pero la ley no nos salva, la ley no nos mejora, pero sí nos conduce a Cristo para la salvación. En Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro, significa esto, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, estos fariseos
confiaban en su propia justicia. Segundo, criticaban a su prójimo. Dice el versículo 9, menospreciaban a los otros. Cuando una persona menosprecia, se burla, se ríe o critica a otros, está demostrando que tiene un alto concepto de sí mismo, pero ciertamente menosprecia a los otros, considerándose perfectos. Estos hombres que creían cumplir toda la ley, se creían perfectos. El fariseo dice allí en el versículo 11, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. El comentarista William Barclay, allí en su comentario de Lucas, dice, se ha escrito lo que una vez el rabino Simeón ben Jochai dijo, si solo hubieran 2 hombres rectos en este mundo, seríamos mi hijo y yo. Y si solo hubiera uno, ese sería yo. No hay duda que este hombre tenía un súper alto concepto de sí mismo. Acá las Escrituras dice, el fariseo puesto en pie. La oración del fariseo puesto en pie, levantando allí su cabeza erguida, bien levantada, con sus ojos puestos en el cielo, exhibiendo y alegando a Dios todas sus buenas obras, vanagloriándose allí en su agrado, cerca del lugar santo, porque se creía allí tan digno. Dice en las Escrituras que oraba consigo mismo. El fariseo no fue al templo a orar, sino fue al templo a informarle a Dios lo bueno que él era. Y también a aquellos que estaban allí dentro del templo y tal vez le escuchaban, ¿no es cierto? Él quería impresionar. El centro de la oración de este hombre no era Dios, el centro era él mismo. Era como si se fue delante de un espejo y mirándose en el espejo empezó a considerarse y describiendo sus propias bondades, lo bueno que él era, sus virtudes, su piedad, su honradez, allí exaltándose a sí mismo. Proverbios 27:2 dice, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Pero este hombre desbordaba de elogios hacia sí mismo. Su oración estaba enfocada en su propia persona. Yo soy el mejor. Estaba justificándose delante de Dios. Él es la persona más importante. Es el centro de la oración. La oración del fariseo es ciertamente un monólogo. Se está alabando a sí mismo. No había en esta oración ningún rasgo de que se considerara él un pecador. Al contrario, solo veía su propia justicia. Seguro de sus logros morales, se consideraba él como si estuviese en otro planeta. Fuese una persona no de esta tierra. Lucas 18, 11 y 12 dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Se creía superior a todos los hombres. Trataba de impresionar a Dios y a los que estaban escuchando. En un sentido, dice el publicano, o dice del publicano, que el publicano era un pecador, pero lo que estaba diciendo allí también, que él no lo era. Estos perversos publicanos, adúlteros, incluso tal vez como mirándole allí de reojo y tal vez pensando él, ¿cómo puede ser que éste venga aquí a infestar el templo? Muchos hombres se creen tan grandes cuando se comparan con otro que es peor a ellos. Y allí se sienten felices. La Biblia nos dice en 2 Corintios 10:12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Vemos que este fariseo aparentemente
no hacía cosas malas, según se juzgaba a sí mismo. Pero es tan interesante cómo el Señor Jesucristo confrontó a este grupo de religiosos una y otra vez. Y el Señor habló de que eran hipócritas, falsos. Y un hipócrita siempre miente, siempre engaña. Engaña a otros, pretende engañarse a sí mismo y pretende engañar a Dios de esa vida que llevaba. No sabemos si esto era cierto, de que él ciertamente no era un ladrón. No sabemos si él realmente no era injusto. No sabemos si realmente no era un adúltero, porque él decía de acuerdo a su propio criterio. Allí los judíos ayunaban una sola vez al año, en el día de la expiación. En Levítico 16, 29 nos dice esto, pero aquí este fariseo ayunaba 2 veces, dice él, en la semana. Daba diezmo de todo lo que ganaba. En Mateo 23, 23 dice que los fariseos allí incluso daban las hierbas de su huerto. O sea, lo que estaba diciendo aquí, que mi vida es todo un sacrificio. Soy el modelo del hombre perfecto. Hacía más de lo que la ley reclamaba. Este religioso pensaba que el cumplimiento de estas cosas lo hacía justo delante de Dios. Y asumir que vamos a ir al cielo por cumplir la ley de Moisés, o porque hemos vivido una buena vida o intentado vivir una vida mejor que otro, es cometer un error fatal. La multitud de judíos que siguieron al Señor Jesucristo allí en la multiplicación de los peces y los panes, y siempre ellos orientados en sus mentes sobre las obras, le preguntaron al Señor en Juan 6, 28 y 29, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La respuesta del Señor fue directa y concreta. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Cristo quería alejarlos en su mentalidad obsesionada sobre las obras, y Cristo puso la fe totalmente opuesta a las obras para mantener el principio allí de la gracia de Dios como salvación. Sabemos que las obras son importantes, pero no para la salvación. Romanos capítulo 4, versículo 16 nos dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Solo por la gracia de Dios podemos ir al cielo. Y esa gracia es el favor inmerecido de Dios. ¿Y qué es ese favor inmerecido? Es la obra de Dios por medio de la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz, supliendo todo lo que nos falta para poder estar bien con Dios. La soberbia del fariseo y su alarde. Vayamos al segundo punto. La sanción de Dios a la arrogancia. En Lucas 18, 14 dice allí, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. La condición espiritual del fariseo era peligrosa. Este fariseo se engañaba respecto al publicano, que también estaba junto a él en el templo. El fariseo pensaba que este publicano era un gran pecador, que él no lo era. Pero el publicano, dice aquí las Escrituras, que fue a su casa justificado por Dios. En tanto que el arrogante se fue a su casa satisfecho simplemente consigo mismo. En los tiempos bíblicos, antes de la muerte del Señor Jesucristo, cada mañana y tarde se ofrecía el cordero como propiciación por los pecados de ese día. En Números capítulo 28, versículo 4 y 6 dice, un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Es holocausto continuo. El publicano imploraba perdón y que le acepte Dios a causa del mérito de aquella sangre expiatoria. El fariseo
no pidió nada al Señor, según él lo tenía todo. Como dice Apocalipsis capítulo 3, 17, no tengo necesidad de ninguna cosa, pero él necesitaba un sacrificio para el perdón de sus pecados. En Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Estos sacrificios se proyectaban hacia el futuro, señalando la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Para Dios eran ofrendas de olor fragante, de olor grato, porque eran la figura de su Hijo amado que iba a morir en la cruz del Calvario. Allí en Juan 1:29, Juan el Bautista dice del Señor Jesucristo cuando lo ve, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tanto el fariseo y el publicano reconocieron la importancia de orar y vinieron al templo con esa actitud. Pero la oración del fariseo no era una oración de un corazón arrepentido, de un alma oprimida allí por causa de sus pecados. La oración del fariseo no contenía ninguna confesión de pecado, ni reconocimiento de culpa alguna, ni deseo de obtener perdón, ni gracia, ni misericordia de parte de Dios. Ningún orgulloso va a orar correctamente conforme al deseo de Dios, y esa oración Dios no la acepta, esa oración Dios no la escucha. Jesús estaba enseñando entonces que la justificación es solo por fe, confiando en el sacrificio sustitutivo que Él iba a realizar por nosotros en la cruz. Si usted, querido amigo, está confiando en sus logros, en sus bondades, en sus buenas obras, en sus virtudes, usted no es diferente a este fariseo y usted está en un grave peligro. Condenación al pecado. En Lucas 18:14 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Jesús nos advierte a todos nosotros que estamos escuchando estas oraciones. El fariseo que dependió de su autojusticia no fue justificado, por tanto se perdió, fue condenado. Y allí dice las Escrituras, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y esta palabra humillado significa rechazado. 3 veces aquí en el Nuevo Testamento el Señor usó esta expresión. Aquí en Lucas 18:14, en Lucas 14:11 y en Mateo 23:12. Y siempre se refirió al fariseo soberbio, que será humillado. En Jeremías 50:31 dice, he aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. Isaías 2:12 dice, porque día de Jehová vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. ¿Qué hizo el publicano que el religioso fariseo no lo hizo? En la Biblia está la respuesta. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este publicano tuvo fe. Tercero, la súplica de un corazón abatido. Dice el himno en la cruz, me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén. Una oración incontenible. Lucas 18:10 dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro
publicano. Este hombre, el publicano, no podía detenerse, no podía pararse. Él necesitaba orar con Dios, hablar con Dios. El publicano era un judío y estaba orando según las normas requeridas para la oración en el templo. Él sabía que era un pecador y necesitaba venir a Dios para que le perdone. Lo mismo hoy, el Espíritu de Dios está obrando de una y otra forma, tratando con las almas de los seres humanos para que se arrepientan y crean en el Señor Jesucristo. Y no hay duda que este hombre fue llevado allí por Dios a considerar su vida tan perdida que va desesperado para hacer cuentas con Dios y se pregunta: ¿a quién acudiré? ¿A dónde iré si no solo a Dios? El hombre que gime bajo el peso de sus pecados no necesita que se le diga: mirá, tú estás perdido, mirá, tú estás andando mal. Él sabe que está perdido, él sabe que está cometiendo hechos que no le agradan a Dios. Pero aquí este hombre está dispuesto y deseoso de encontrar la solución de su problema. Y él sabe que está allí en su interior. Y eso que está allí en su interior es el pecado que lo ha separado de Dios. Se acerca entonces allí reconociendo la santidad de Dios para confesarle todos sus pecados, porque no podía evitar confesarlos. Él no quería guardarlos más, él quería confesarlos delante del trono de Dios, así como David, cuando pecó con la mujer de otro hombre. Allí en el Salmo 32, versículos 3 y 5, dice en una oración compungida, el rey David: mientras callé, se envejecieron mis huesos, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esto es lo primero que debemos notar de su oración a Dios. Fue una oración espontánea, y todo lo que dijo fue que era un pecador. No había dudas en él, no estaba confuso, sino que en su ser interior había una necesidad de pedirle perdón a Dios en esta oración. Oh, cuántos son advertidos por el mal camino en que están yendo. Oh, cuántos son reprendidos, regañados por el pecado que están llevando, pero se siguen sintiendo conformes, se siguen sintiendo a gustos y tienen consecuencias duras y heridas profundas allí que ocasionan sus pecados, pero igual continúan aferrándose a su pecado y amándolo y siguiendo tras ello. Pero esto no era el caso de este hombre. No hacía falta de que nadie le hablase de su mala vida. Ya no hacía falta de que un predicador le pudiese decir allí lo malo que estaba haciendo contrario a la palabra de Dios. No, él vino libremente y se entrega en las manos de la justicia del Todopoderoso. En Ezequiel capítulo 33, versículo 11 dice: diles: vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros caminos. ¿Y por qué moriréis, oh casa de Israel? Una oración íntima. Lucas 18, 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Dice aquí que él estaba lejos, en un lugar oscuro y solo, ocultándose de todos los demás. ¿Y por qué lo hizo? Él necesitaba estar a solas con Dios. Por eso estaba lejos de todos. Él se fue allí para estar en intimidad, en secreto con Dios. En su oración, él no critica a nadie. En su oración, él no está pensando en nadie, sino solamente en él. Él está diciendo: Dios, sé propicio a mí, como si no hubiese
otro hombre en el mundo que fuese pecador. Él es ese pecador a quien Él va a buscarle a Dios en secreto, en intimidad. Qué bueno sería si esto sucede contigo hoy, querido amigo. Nadie elevó jamás esta oración rectamente ante Dios si Dios no le ha tocado en su corazón. Oh, Dios te está tocando. Oh, Dios está obrando y hace mucho tiempo en tu corazón para que vengas a Él. Una oración inexcusable. Dice en el versículo 13, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Era una oración ciertamente bien humillado, bien avergonzado. Confesó claramente que era un pecador. No estaba buscando ninguna excusa por sus pecados o defectos. Él está pensando que todo lo que hizo en su vida estaba mal delante de Dios. El publicano se dispuso a orar, no con sus manos alzadas, no con sus ojos al cielo, no con una mirada santurrona e hipócrita, sino mirando hacia el suelo y tal vez lagrimeando, porque sabía que no merecía ninguna bendición de parte de Dios. Cuán notable ese arrepentimiento, ¿no es cierto?, que quitó todo atrevimiento en su vida. No es más ese atrevido, ese desafiante, ese pícaro, ese arrogante que solía ser, porque ha sido tocado por Dios, por esa gracia de Dios. Muchos hombres hoy en día viven desafiando a Dios, hablan altanería y con soberbia, y allí estos hombres pasean su lengua contra el cielo, incluso aún de alzar sus ojos al cielo. Aunque una vez lanzaron blasfemia y maldiciones en esa dirección, pero ahora ni aún se atrevía a alzar sus ojos al cielo porque estaba abatido. Allí en su espíritu estaba oprimido y cargado porque no podía mirar. Esto era realmente un auténtico temor de Dios. Y tú, mi querido amigo, no tienes buenas razones para bajar tu mirada, no hay buenas razones para humillarte ante la poderosa mano de Dios, para que Él pueda levantarte. ¿Te has acercado a Dios alguna vez afligido por tus pecados, afligido por los fracasos de tu vida, porque estás tan lejos de Dios? ¿Cuántos necesitas hoy confesar todo tu pecado? Tus pecados, que son la causa principal de esa separación de Dios, son la causa principal también de la aflicción, de tus dolores, de tus problemas, de tus quebrantos. ¿No tienes ningún pecado que debas confesarle a Dios, que te traiga amargura y dolor? ¿No tienes ningún pecado que haya causado remordimiento y aflicción a tu familia y a otros a quienes tú quieres que debas arrepentirte? ¿No has quebrantado tal vez una y otra vez la ley de Dios que te traiga allí un profundo pesar? ¿No deberías tú decir también como este publicano: he pecado, Dios, sé propicio a mi pecador? Solo la fe en el Señor Jesucristo puede salvarte. En Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Una oración inconsolable. En Lucas 18:13 dice: sino que se golpeaba el pecho. Y uno se pregunta, ¿por qué se golpeaba el pecho? Él estaba profundamente conmovido, profundamente apenado, angustiado, allí en elevar sus ruegos. Esos golpes en su pecho indicaban allí su profundo pesar y su aflicción, esas emociones que no podía expresar. Su corazón estaba lleno de dolor y de tristeza.
Él se golpeaba el pecho una y otra vez, como si estuviese enojado consigo mismo. No culpa a otros la causa de su pecado, sino que se está allí acusando a sí mismo. Pareciera como que clamaba allí diciendo, golpeándose el pecho, aquí está el problema, aquí está este duro y maligno corazón que ha amado más el pecado que a Dios. ¿Cómo necesita ser transformado? ¿Cómo necesita ser cambiado? Qué bueno si tú pudieras decirle a Dios, acercándote a Él de esta manera. Debes enojarte con tu propio pecado, como dice la palabra de Dios en el Salmo 51:4, el mismo David también diciendo, confesando su pecado, y él dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Tenemos que tener esta ira con nuestros propios pecados. Tenemos que arrepentirnos allí, porque esos pecados clavaron al Señor Jesucristo en la cruz. Él se sentía culpable de lo que había hecho y comienza allí a golpearse el pecho. Oraciones como estas, llenas de aflicción y de remordimiento, pidiéndole a Dios que le perdone de sus pecados, es lo que le agrada a Dios. Su corazón estaba deseoso de que Dios le corrija, de que Dios lo transforme. Entonces derrama esta súplica una y otra vez. Dios, sé propicio a mi pecador. Oh, que pudieses venir en este día delante de Dios como ese pecador arrepentido para recibir de Dios esa gracia que está disponible para cambiar tu vida y darte allí una nueva vida, un nuevo nacimiento. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una oración implorando el favor y el perdón de Dios. Allí él dice, Dios, sé propicio a mi pecador. Sus palabras estaban llenas de arrepentimiento y solamente repetía y repetía, Dios, sé propicio a mi pecador. Esta palabra propicio se tradujo en otras Biblias, Dios, sé misericordioso conmigo. O también, Dios, reconcíliate conmigo. El publicano se expresaba en términos del Antiguo Testamento, antes de la muerte de Cristo. Todo el pecado en el Antiguo Testamento quedaba cubierto mediante los sacrificios que el mismo pecador proveía. Por eso el publicano, después de haber ofrecido su cordero en sacrificio, rogaba a Dios que aceptara ese sacrificio y perdonara sus pecados. Que lo que él ofreció haya sido un sacrificio satisfactorio. Y esta palabra propicio en el griego, hilasmos, significa una ofrenda para apaciguar, para satisfacer. El publicano entonces estaba esperando con fe que la ira de Dios por su pecado quedara satisfecha, quedara apaciguada por esa sangre que fue vertida en ese sacrificio. Hoy el lugar donde encontramos no solo el perdón de Dios, sino una avalancha, una luz de bendiciones, lo encontramos en el Señor Jesucristo, en ese sacrificio de Cristo en la cruz, donde Él fue coronado allí con espinas. Si quieres tener una salvación segura y eterna a tu alma, debes creer en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Él vertió su sangre pura e inocente. El castigo que nosotros merecíamos fue descargado sobre Él, sobre nuestro sustituto. Mira aquel que fue colgado en esa cruz
con manos y pies, y su costado fue traspasado, y con dolor, sufriendo por nuestros pecados. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La sangre de Cristo fue la ofrenda, esa propiciación que Dios mismo ofreció para quitar nuestros pecados y traernos a Él mismo. En base a esta ofrenda, todo impedimento a nuestra relación con Dios fue quitado para siempre, para todo aquel que ha creído. El cuarto punto, la solución de Dios a un arrepentido. Vemos aquí en Lucas 18, 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Quisiera aclarar una confusión que a veces hay entre arrepentimiento y remordimiento. Estas dos palabras pueden ilustrarse allí con la vida de Pedro y con la vida de Judas. Después que Pedro negó al Señor Jesucristo 3 veces, él se arrepintió y fue restaurado a la comunión con Él. Pero después de la traición que Judas hizo al Señor Jesucristo, él salió y devolvió esas 30 piezas de plata y se suicidó. Eso fue remordimiento. Pablo dejó claro allí en la palabra de Dios estas dos diferencias en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, o sea, de esta tristeza no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El arrepentimiento es un cambio de opinión, un cambio de mentalidad, es un cambio de aquellas cosas que hacía, pero que ahora he comenzado a aborrecerlas, aborrecer esas maldades, toda esa vida que llevaba, y he decidido entrar en un camino de vida diferente junto a Cristo. El arrepentimiento abarca el reconocimiento del pecado y el dolor por haberlos cometido, como el querer corregirlos sinceramente, y esto se ve en los efectos de una vida totalmente cambiada. En Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo da ese descanso a aquellos que vienen en esa actitud de fe ante el Señor Jesucristo. Él da el descanso a todos aquellos cansados y trabajados. Esta es la única ocasión en los 4 evangelios en el cual el Señor Jesucristo declaró a alguien justificado. Esta doctrina de la justificación, el apóstol Pablo lo desarrolla extensamente allí en su epístola a los Romanos y en Gálatas. La justificación es el acto por medio del cual Dios declara justo o recto, libre de culpa, que está conforme a la ley de Dios, al pecador que cree en el sacrificio de Cristo en la cruz. Y uno se pregunta, ¿este publicano, el más malvado de los hombres, es justificado? Sí. Dios el Padre no le ve ninguna mancha en él y lo cuenta como inocente, sin culpa. ¿Por qué? Porque él está justificado. Él está justificado. El resultado de esto es que todos sus pecados han sido borrados, perdonados totalmente, a pesar de que él estuvo hundido en ese pecado y dándole la espalda a Dios. En Isaías 1:18 dice, venid, luego dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
En Miqueas 7, versículos 18 y 19 dice: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Veamos aquí en lo que consistió la justificación en la vida de este publicano. Una justificación instantánea. La justificación del recaudador de impuestos fue instantánea. No hubo ningún proceso de tiempo. Él descendió a su casa justificado. Fue declarado justo e inocente en el instante. Hoy de igual manera, en el momento que un pecador cree y confía en el Señor Jesucristo, en el acto recibe el perdón de todos sus pecados, recibe una completa salvación por la fe en su sangre. La eliminación de todos mis pecados fue hecha allí en un solo momento. En el momento que ese hombre elevó esa oración, todos sus pecados cometidos fueron totalmente allí eliminados. En Juan capítulo 20, versículo 21, dice allí el Señor Jesucristo, cuando entra en el aposento alto, después de haber resucitado, Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Es como si Dios nos dijese: paz, hijo mío, no tengo ningún cargo contra ti. He borrado todos tus pecados y no serán mencionados nunca jamás en tu contra. Podemos imaginar a este publicano feliz, un hombre totalmente cambiado. Y en un instante, una justificación también inmerecida. Este hombre, de su parte, no tenía ningún tipo de méritos. La justificación, no hay lugar para nuestras obras. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esta salvación es un don de Dios. El publicano no fue justificado por algún cumplimiento de la ley, ni logros morales, pues no los tenía. No fue justificado por ninguna ceremonia o ritual que había hecho, sino por lo que había sido hecho por Él, hecho en su nombre. Solo Él vino con una actitud de fe, arrepentido y humilde delante de Dios, reconociendo su pecado. Le suplicó a Dios su misericordia y su perdón. Romanos 4, 6 dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. El fariseo trajo su categoría, su posición, su ayuno y sus diezmos en sus manos, pero el publicano vemos que no trajo nada, con sus manos vacías, porque no tenía nada. Ni nadie de nosotros tenemos nada para nuestra propia salvación. Él no era un justo, él era un hombre corrupto, malo, considerado totalmente desposeído del favor de Dios. ¿Cuánto tenemos que ser agradecidos a Dios? Cuando no teníamos nada delante de Dios, Cristo murió por nosotros. Dios, conociendo nuestra absoluta insuficiencia, lo proveyó todo por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Una justificación imputada. ¿Cómo este hombre pecador pudo llegar a ser un hombre justo ante los ojos de Dios? Porque él recibió una justicia que no era suya. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia, hechos justicia de Dios en él. Imputación significa que la justificación que ahora tiene toda aquella persona que ha creído en el Señor Jesucristo y puede presentarse delante de la presencia de Dios, está fundada y basada en una justicia que no es nuestra, que es de otro. ¿Y de quién? De Jesucristo.
una justicia perfecta de un sustituto irreprochable, Cristo Jesús, el único que cumplió la ley perfectamente, quien cargó con todos nuestros pecados, quien sufrió el castigo de la ira de Dios en su lugar. Dios declaró a este hombre pecador justo porque creyó en el Señor Jesucristo. Y Cristo le imputó allí su justicia. Puso en su cuenta una justicia, perdonándole toda injusticia y librándole de toda condenación. Pero el pecador, allí las Escrituras nos dicen que siendo culpable, que merecía el castigo de todos sus pecados, allí fueron imputados en el Señor Jesucristo, cuando Él fue a la cruz por el pecado de todo el mundo. En Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Yo soy un pecador, ciertamente, pero un pecador perdonado. Yo soy un pecador, pero un pecador salvado. Cristo tomó mi lugar en la cruz, muriendo en mi lugar, y me dio su lugar en el cielo. Tal vez tú sigues sin entender y preguntando tal vez, pero este hombre es el malvado, pecador, culpable, ese estafador que no tenía piedad de nadie. Él es, pero ahora Él es considerado recto ante los ojos de Dios, sin deudas con Dios. Todas han sido pagadas y borradas para siempre, porque Él ha recibido la justicia de Cristo. Pero tal vez tú me preguntas, ¿pero este hombre no merece el castigo de Dios? Él lo merece, pero el castigo ha sido ya pagado. La ira de Dios en contra de su pecado ha sido ya satisfecha. Él está justificado porque se le ha dado la justicia de Cristo. La Biblia dice en Romanos capítulo 4, versículo 3 al 5, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Una justificación inalterable. Él fue declarado permanentemente justo. La justificación no admite crecimiento o disminución o quite. Desde que hemos recibido al Señor Jesucristo, esta justicia no se va, es para toda la vida, es para siempre. El creyente que goza de esta justificación en el momento que acudió al Señor Jesucristo por la fe, Él la va a gozar por toda la eternidad. La justificación es una obra acabada. El Señor una vez nos libró de las cadenas del pecado, una vez y para siempre. Nunca nos dejará ni nos desamparará. En Romanos 8, 35 y 38 y 39 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pasaje termina. El que se humilla será enaltecido. El publicano fue realmente enaltecido. Él descendió a su casa justificado. Él descendió a su casa como un hijo adoptado por Dios, perdonado por Dios, desciende a su casa en paz,
Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre ciertamente estaba lleno de gozo, porque la justicia de Dios le fue otorgada. Te hago una pregunta. ¿Tú crees que este publicano conocía de que sus pecados fueron perdonados? Yo creo que sí. Yo creo que todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo, él sabe que sus pecados han sido perdonados. No solo en el cielo han sido borrados, sino que cada uno que ha creído en el Señor lo sabe en su propio corazón y en su conciencia. Y por eso podemos dar testimonio que esto es cierto. Querido amigo, antes de terminar este sermón, quiero invitarte para que vengas, así como este publicano, y recibas lo que él obtuvo, la justicia de Dios. En Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Ven así, humillado, no te demores, ven así, con tu culpa. Allí Dios nunca te ha olvidado. Ven al Señor Jesucristo, aunque tengas una montaña de grande de pecados, y póstrate allí, confiesa allí tus pecados, dile que eres un infeliz pecador, clama a Dios por el perdón, solo por la sangre de su Hijo Jesucristo vertido en la cruz. Nuestro Padre Celestial te guíe a través de su Espíritu a este entendimiento y que deposites allí la fe en el Señor Jesucristo. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Querido hermano en Cristo, disfrutemos de toda esta seguridad que nos ofrece la justicia de Dios. No vivamos como si no estuviésemos reconciliados con Dios. La salvación no se puede perder porque fue hecha por Dios en Cristo Jesús. Él es nuestra garantía para la salvación y también en nuestra vida diaria. Toda la fuerza que nosotros necesitamos está en el Señor Jesucristo, en esa obra que Él hizo por nosotros en la cruz. Necesitamos así, como Cristo nos dijo allí en Juan 15, Cristo es esa vid verdadera. En Él tenemos todo. Sin Cristo no tenemos nada. No podemos hacer nada. El Señor nos bendiga. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos has dicho. Gracias porque hay esperanza para un pecador que viene allí arrepentido delante de ti. Tú puedes salvar al más hundido de los pecadores. No hay pecado que tú no lo puedas perdonar si viene a ti. Oh Señor, que haya en este día una persona que pueda estar compungida, dolida allí en su ser interior, y no hay duda que tú estás haciendo esta obra para que Él venga a esa obra tuya que tú hiciste en la cruz, ante esa demostración de tu gran amor por nosotros, en el sacrificio de Cristo en la cruz, y te pida perdón. Señor, tú estás dispuesto a abrazar a todo pecador que viene a ti. Te damos gracias por esta salvación que nos has dado, que podamos gozarnos día tras día. En nombre de Jesús.